presentando el libro y tener esta oportunidad, ¿no? Para mí cada vez que lo presento es como presentar un hijo, ¿no? Porque le he dedicado tanto tiempo, más que un embarazo, ¿no? Ha sido más costoso que mi hijo, que presentarlo siempre es un gusto, ¿no? Es un placer. Y muchas gracias a Conchita, ¿no? También por sus palabras, ¿no? Que me han gustado mucho, también cuando se habla de sufrimiento, porque realmente estamos acompañando situaciones de sufrimiento y de fragilidad, ¿no? Como también nos enseñarán, después hablará Ana de los testimonios, ¿no? Quería también tener como, antes de empezar a hablar un poquito más, ¿no? Tener un recuerdo para Amparo Martínez, que es una psicóloga también de Carena, que no puede estar aquí, pero que es la persona que me contactó con Ana, ¿no? Es la que me facilitó este contacto y yo quiero tener pues, este pensamiento hacia ella. Entonces, ¿por qué de este libro? Pensé, ¿no? que ante esto que es tan difícil de afrontar, ¿no? como es la enfermedad, el morir, ¿no? Que comporta tantísimo sufrimiento, tantísimas pérdidas, tantísimo dolor, ¿no? Todos necesitamos como cosas que nos ayuden, ¿no? Como que nos inspiren de alguna manera. Yo pensaba que en realidad el anhelo que todos tenemos es pues, de vivir lo mejor posible, pero también morir lo mejor posible, ¿no? Y como que sea posible la mayor paz, ¿no? La mayor paz que cada uno pueda conseguir en su proceso, porque hay muchos condicionantes que no están en nuestras manos. Pero realmente todo el acompañamiento de los equipos, de la familia o también el proceso de la persona, cómo facilitar que pueda haber la mayor paz posible. Y entonces se me ocurrió recoger algunos testimonios de personas y de familias que esa paz había aparecido en algún momento. Y yo tengo la esperanza, ¿no? de que en realidad esa paz siempre aparezca. Lo que pasa es que quizás en algunos casos no lo vemos, ¿no? Quizás ya es el último suspiro, como que en algún momento aparece esa paz, ¿no? Pero cuando llega antes y la persona está antes en paz en su proceso de enfermedad, es como que esa paz nos llega a todos los que estamos alrededor. Y para empezar, pues a la familia o a su entorno, y a veces puede llegar pues porque la persona puede nombrar unas palabras, quizás puede despedirse con conciencia, o a veces no es tanto a un nivel consciente, pero quizás está como un estado de apertura, un estado como de una aceptación sentida, pero que ni siquiera es pensada. O en algunas personas se produce también en un momento más final, que es como que se nota incluso en la atmósfera, ¿no? De la habitación, en la tranquilidad que hay o en un estado apacible. Entonces, para mí estos testimonios es como si actuaran como faros, ¿no? como guías que nos enseñan cosas que les han sido útiles. En realidad, cada proceso es tan único y cada experiencia es tan única que claro, es único, no lo podremos hacer nuestro. Pero es como señalar cosas que quizás han podido ayudar en los diferentes testimonios para que también nos iluminen a los que estamos haciendo pues el proceso de vivir, ¿no? Incluso también con esta idea, ¿no? Porque yo estoy convencida, ¿no? Y igual también mis compañeras, ¿no? Que de alguna manera estar ahí en contacto con el sufrimiento y con la muerte, acompañar a otra persona en esta experiencia vital, universal, que también viviremos y que viviremos como acompañantes de primera persona, eso nos enseña mucho. Y nos enseña mucho no solo sobre la muerte, sino también sobre todo sobre la vida. Es decir, que las enseñanzas que podemos recoger en cada testimonio son útiles a la hora de afrontar una situación de enfermedad, a la hora de acompañar a alguien en una situación de enfermedad, pero también para afrontar la propia vida. Porque estoy convencida que la muerte es como la última gran transformación que viviremos, la más drástica, la más tremenda, la más bestia, ¿no? Porque lo dejamos todo, gran parte lo dejamos aquí, pero a lo largo de la vida vivimos muchas transformaciones, muchas, y cómo algunas de estas enseñanzas también nos pueden ayudar en esas transformaciones con las que vamos lidiando en nuestro día a día.
Y recogiendo el tema del sufrimiento, ¿no? Porque para mí era muy importante que aunque se hablara de testimonios en los que ha habido paz, yo soy muy consciente que eso no siempre pasa, ¿no? O no siempre es visible, como decíamos, ¿no? Y que en todo caso, incluso cuando hay paz, ha habido todo un camino, ¿no? Como decía Conchita, de todo un camino hasta que eso se produce. Y eso como que tampoco se puede producir de una forma como voluntaria o consciente, sino es como si algo se fuera elaborando por dentro y a veces se van dando las condiciones para que ese proceso emocional, físico, espiritual, bueno, pues como un fruto maduro, ¿no? Pueda caer esa sensación de paz, de tranquilidad dentro de una situación horrible, ¿no? Como es el final de la vida, ¿no? Y aquí quería recoger unas palabras, ¿no? de María del Mar Al-Lajal, que hace poco la escuché, es la abadesa de un monasterio cerquita de Montserrat, ¿no? Que ella hablaba de dentro de la fragilidad es un lugar donde todos nos podemos reconocer. Es decir, la situación de enfermedad, final de vida, es una situación de altísima fragilidad, ¿no? Pero ¿quién no se ha sentido frágil, ¿no? ¿Quién no va a sentirse frágil en algún momento? Y cómo de importante es generar una cultura, ¿no? En la que sepamos acompañar más la fragilidad. Pero la fragilidad de la persona que está cerca de morir, la persona que está viviendo la enfermedad, la persona que está viviendo el duelo, la persona que se acaba de separar, es decir, tantísimas situaciones en las que hay fragilidad. Y un poco para mí la idea del libro era como contribuir a eso, ¿no? Generar como una mayor comprensión acerca del morir, que nos ampliara un poquito la visión, porque en todos, ¿no? Incluso en los niños, está esta pregunta, ¿no? ¿Y qué es esto de la muerte, ¿no? ¿Qué es realmente esto? Y no lo sabemos. En realidad desde aquí seguramente no lo podemos saber. Pero es como si estos testimonios nos llevaran de la mano, por lo menos hasta ese umbral, ¿no? Después del umbral ya está lo desconocido, ¿no? Lo que cada uno pueda creer o inferir. Pero sí que cuando aparece esa paz, mi sensación es como que se abre una compuerta, ¿no? Y tocamos algo trascendente, ¿no? ¿Con eso qué quiero decir? La trascendencia cada persona la entenderá o la captará de una forma distinta. Para algunas personas será como eso que está más allá de él, que tendrá que ver con la divinidad, o tendrá que ver con ese ser profundo que siente que es más allá de la personalidad. Para otras personas tendrá un significado más existencial y quizás pensarán de, no, mi trascendencia es todo lo que pueda dejar aquí en vida, ¿no? Mis seres queridos. O tantísimos significados y tantísimas formas de entender la trascendencia, ¿no? Pero ¿cuál es la nuestra, ¿no? Y la muerte, precisamente porque supone ese umbral, ¿no? Ante el misterio, ante lo desconocido, nos genera preguntas sobre la existencia, sobre la vida, sobre lo que hacemos aquí, qué sentido tiene, ¿no? Y creo que también es bueno que eso se produzca incluso antes que tengamos que afrontar una situación difícil. A veces en las situaciones difíciles uno hace lo que puede, porque se pasa muy mal, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Digo, tanto como cuando acompañamos como cuando podemos pasar la enfermedad. Entonces, ¿cómo traer eso antes en vida? Y por eso mi idea con el libro no era que fuera solo un libro para en los momentos de enfermedad o cuando alguien está acompañando a alguien querido. A veces en esos momentos leer es complicado. Antes lo comentábamos con Silvia, ¿no? En la comida. Puede ser que alguien sí esté receptivo, pero quizás esto, ¿por qué no retomarlo antes, ¿no? ¿Por qué no traerlo antes a nuestra vida? Y creo que de ahí se pueden extraer muchas cosas, ¿no? Yo agradezco muchísimo y de alguna manera siempre digo que cuando presento el libro vengo muy bien acompañada, ¿no? Porque siento que me acompañan todos los testimonios que están aquí, ¿no? 14 testimonios, en los que cuando yo los he recogido a través de sus familiares o de un amigo,
había tal amor ahí, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, Ana, ¿no?, me hablaba de su padre, que después nos hablará ella. Y cómo de necesario es ese entorno amoroso, ¿no?, para que esa paz pueda surgir. Cómo también nuestra tarea en la vida es cómo ir traspasando barreras, ¿no?, que a veces en las relaciones en el fondo hay mucho amor, pero en el medio hay muchas cosas, ¿no?, muchas barreras. Cómo ir traspasando barreras para que pueda haber, pues, esa intimidad, esa autenticidad que en realidad todos anhelamos, ¿no?, conexión con las otras personas. Y también, en realidad, para mí el morir con amor, que tiene que ver con morir en paz, porque para mí el amor es apertura, ¿no?, y la paz es apertura, ¿no?, y lo que deseamos para el momento final es cómo pueda estar lo más abierto o abierta posible para ese momento, esa apertura. Y eso a veces también empieza por uno mismo, no solo por ese soporte del entorno. Cómo uno puede hacer ese camino de reconciliarse consigo mismo, con sus propias circunstancias, con estar en contacto con su propia verdad, ¿no? Porque, y eso es algo que podemos empezar ya, no esperar al final. Porque si estamos en contacto con eso, yo creo que tenemos algo ganado, ¿no? Es como que no te viene todo de golpe cuando viene una situación difícil. Y también ese amor, ¿no?, que empieza por uno mismo, por el entorno, por las relaciones, también tiene este aspecto trascendente, ¿no?, que para algunas personas también, cuando se sienten que se abren al amor, también puede ser un amor trascendente en el sentido de sentirse parte de la naturaleza, sentirse parte de lo divino, sentirse parte, pues, de una existencia que va más allá de ellos y a lo que se pueden abrir. Entonces, morir con amor para mí simboliza morir con apertura. Y cómo estos testimonios que en algún grado lo han conseguido nos pueden mostrar su caminito, ¿no?, a través de su persona, a través de su vivencia, para que nos enseñen. Y ahora, pues, agradezco muchísimo tu generosidad por brindar vuestro testimonio. Además, en el caso de Ana, es el único testimonio que hay dos testimonios en uno, porque habla ella como hija, pero también Guillem como nieto, y nos ofrece como una visión también desde la persona adolescente, ¿no?, que se enfrenta a la muerte de su abuelo en ese caso. Así que, Ana, lo que nos quieras contar. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no tengo nada preparado, pero bueno, es lo que les decía a ellas, no tengo nada que aportar científico, no tengo nada, simplemente es mi experiencia, ¿no?, como hija. Y bueno, más fuerte. Perdón. Bueno, pues nada, eso, que no tengo como surja mi experiencia y ya está. Como más o menos se la conté también a Cristina. Yo soy hija de Antonio, la hija mayor de 2 hermanas. Mi otra hermana vive en Mallorca, Palma de Mallorca, y entonces mi padre para nosotros ha sido una persona maravillosa siempre. No sé, ha sido una persona muy buena, ha sido muy querido por todo el mundo. Así, en general, puedo deciros que ha sido muy niñero, siempre le han gustado mucho los niños. Cuando nos juntábamos la familia, él era el que siempre era de los adultos, el único que jugaba con nosotros, con todos los sobrinos y todo. Como marido, excelente también, muy trabajador, una persona muy sencilla, albañil, me refiero, trabajador, muy buena persona. Nosotras tiene estas 2 hijas, mi hermana al vivir en Mallorca y tener 2 hijos pequeños, y ya los tenía un poquito más mayores, a temporadas iban a Mallorca. Y en una de estos viajes que hicieron, él vino solo para ayudarme a mí también con los chiquillos y eso. Y él me empezó a comentar que se le agarrotaban las piernas, que no sé, que tenía molestias, y era una cosa muy rara que mi padre me comentara algo, porque mi padre no me decía nada nunca, no, él iba a la suya y ya está. Pero cuando me lo comentaba a mí, pues no sé, soy enfermera, y entonces él me lo comentó como diciendo, a ver qué podemos hacer, o a ver qué puede ser. Y yo, pues no sé, tenemos una analítica, bueno,
Os comento esto porque empezó desde ahí ya el proceso de su enfermedad y al final desencadenó en que, bueno, tras muchas pruebas que era una ELA, acabó siendo una ELA. Antes de que me lo confirmara en el hospital, yo ya me lo imaginaba, porque todo se me iba acortando, ya todas las pruebas eran todas negativas, todo le salía bien, todo le salía perfecto, hasta que yo veía que mi padre se caía y veía que aquello no era normal. Yo ya intuía que algo no iba bien, que aquello iba, yo ya sabía lo que podía ser. Y nada, y al final resultó que pues, me confirmaron que era una ELA. Yo en ese momento fui la que acompañé hablé con mi hermana está en Mallorca, ha vivido la enfermedad de mi padre fatal, porque no podía estar cerca de mí. Y bueno, pues estuvimos en la fe. Y allí la verdad que desde el momento en que entramos y vimos los profesionales que eran, yo pensé en el mejor sitio que hemos podido caer. Porque nada, le dio la información a mi padre y mi padre, pues nada, se lo dijeron y él se quedó un poco como diciendo, pues bueno, pues vale, no pasa nada. Pero yo desde ese momento en mi cabeza empezó y ya visualizaba el final de mi padre. Lo estaba visualizando. Veía el final. Pero realmente no fue así como lo visualicé al final. O sea, no tuvo nada que ver. Nos fuimos dejando llevar, la enfermedad es una enfermedad bastante cruel que lo va deteriorando a él físicamente. Y entonces él, cuando le dio la información, yo le pedía al doctor, le pedía que por favor que le dieran toda la información, que le dieran información, que no sé qué. Y entonces él me dijo que tranquila, que se daría la información que él quisiera saber. Se la iban dosificando. Yo estaba muy nerviosa. Y la verdad es que mi padre no quería saber más. O sea, lo que le decía le parecía bien, se iba conforme, él era muy cumplidor, todo conmigo. Hasta que ya realmente vio de qué iba esa enfermedad, porque él mismo se estaba dando cuenta de lo que le estaba pasando en su cuerpo. Cuando ya la enfermedad ya llegó bastante al final, que es digamos lo que digamos que es lo que cuenta en este libro y eso, fue para Navidades. Yo veía que mi padre cada vez estaba peor y apenas podía comer, hablaba de las penas y ya empecé a notar a mi padre cabizbajo, o sea, con mucho pensamiento, como si ya llegara ese momento de pensar qué me está pasando, o sea, está llegando mi final. Y yo esa situación lo llevaba muy mal, pero no intentaba hablar con él, pero tampoco quería hablar, era como él necesitaba hacer el proceso por él mismo. Necesitaba primero él asimilar, esto es así, esto es lo que me está pasando y qué es lo que quiero, porque había que hacer una toma de decisiones en la enfermedad de mi padre. La enfermedad podía continuar, podía alargar la vida de mi padre, pero había que tomar decisiones. Yo no sabía cómo plantear se habló en una visita y se lo explicaron muy bien. Mi padre allí escuchó súper atento, me acuerdo muy bien. Y salió tranquilo, no salió ni mal, ni triste, nada. Durante toda la enfermedad no mostró tristeza, salvo al final, en un momento en que hablamos de él. ¿Vale? Que ahora contaré, pero nunca demostró nada. Él lo que le contaba, silla eléctrica, se subía con mi hija, no sé, llevó la enfermedad con mucha dignidad. Sí, él pasó por todos los procesos, garrote, el andador, llevaba a mi hija, no sé, lo llevó todo con mucha dignidad. Y yo no sabía si mi padre podía llegar a hacer eso, porque yo pensaba, ay, mira, mi padre con una silla eléctrica, pues bueno. Yo estaba súper asustada de ver, digo, se va a quedar encerrado en casa, no, cuando se la trajeron, súper contento salió. O sea, que aquí nos estaba demostrando la familia ya
la fortaleza. Empezó mi padre a sacar una fortaleza de dentro y yo estaba alucinando. Y sobre todo a mis hijos les estaba enseñando a afrontar la vida como viene. Es decir, ahora estamos así, pero para adelante, no pasa nada. Y aquello pues, me gustó mucho y nos ayudaba a todos, sobre todo a mi madre, que era la que en esos momentos estaba peor, ¿no? A seguir, o sea, a seguir con optimismo, bueno, optimismo no, porque yo ya sabía, pero con, no sé, con dignidad a la enfermedad, que no había que esconder nada, que estamos bien, estamos juntos, siempre decíamos, ahora estamos juntos. Estamos juntos, estamos comiéndonos una paella, estamos hoy celebrando su cumpleaños, Yo siempre nos hacíamos las fotos todos sonriendo, porque en el fondo pensaba, pero es igual, estamos ahora aquí, estamos aquí. Y no sé, y yo veía a mi padre muy feliz. Mi padre sonreía en la enfermedad, por la silla de ruedas. Mi padre, no sé, lo afrontó muy bien. Pero cuando ya llegó al final, que es verdad que ahí ya estaba muy deteriorado, ella no podía con su cuerpo, no se podía tan apenas levantar, ya necesitaba, empezó la dependencia. Ahí fue todo, ¿no? La dependencia de nosotras, de levantarlo, de sentarlo, mi madre ya no podía. Yo ahí ya empecé a ponerme, pues eso, estamos en una fase más avanzada y ya empecé a hablar más con Amparo. Ahí ya empecé a coger más Amparo. Y Amparo me dijo, pues eso, que me ayudó con varias técnicas y a resolver conflictos y problemas y buscar soluciones, ¿no? Intentar ayudarme a buscar soluciones. Intentamos buscar a alguien para que ayudara a mi madre, porque cada vez era más pesado que estaba trabajando. Yo quería buscar la mejor manera para que él estuviera cómodo. Esa idea no le gustaba mucho. A él le gustaba estar con nosotros, con sus nietos, con mi hermana cuando viniera. Pero no hizo ni falta. La enfermedad iba avanzando mucho. Y al final hubo un día que ya tuve que hablar con él y decirle que ¿cómo estás? Porque ya lo veía muy mal y me dijo, y entonces él aún podía hablar, aunque necesitaba mucho ya el ventilador. Y entonces le comenté que papá, mira, bueno, hablé un poco con él de cómo estaba y entonces él me dice que quería hablar con Amparo. Y yo le dije que, mira papá, es que ahora sí que te cuesta comer, igual te podían poner una PEG, pero la solución igual no es la PEG, le dije, porque es que a ti te falta la respiración, o sea, es que él no era un problema de comer, él aún comía y tragaba, era un problema ya que no podía. Entonces yo le dije, es que papá, igual la solución no es esa, digo, a lo mejor habría que tomar la solución, decidir ya si quieres o no la atracción. Hacerse una atracción, que yo le comenté que sí, una atracción. Sí. Y entonces él ya me dijo así con la cabeza como que no, y entonces yo le dije que sí estaba mal, que sí estaba triste, y entonces él no me dijo que no, pero lo vi muy cabizbajo. Entonces ya me abracé a él, que tenía tantísimas ganas de abrazar y decir estoy hecha polvo. Y entonces le abracé y le dije que lo quería un montón, papá, te quiero mucho y que yo no quiero que sufras. Y ahí le prometí que no sufriría. Yo le dije que no iba a sufrir. Pues sabemos que un adecuado control de los síntomas, el dolor, la inquietud, las náuseas, bueno, que ese adecuado control de los síntomas es fundamental para que una persona pueda, el final de su vida, sea en paz. Es fundamental, no puede ser de otra manera. Pero lo mismo que la información y la comunicación, pensamos que son temas importantísimos. Pero podemos no ser tan conscientes de la repercusión sobre estos mismos síntomas que suponen sus convicciones, su forma de entender lo que le está pasando, su manera de afrontarlo, ¿no? Podemos olvidar que en esos momentos compartimos
con los pacientes y sus familias seguramente algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Entonces, pensaba, ¿no? Las consultas de un paciente con una enfermedad avanzada o del final de su vida, esas visitas no son unas consultas más, no son unas visitas más, y desde luego para él no lo son, ¿no? Entonces, si los profesionales de la salud no sabemos reconocer la importancia de esta etapa, pues podemos no estar a la altura de lo que los pacientes necesitan, ¿no? Siempre hemos escuchado, y creo que todos los que estamos aquí, pues eso, ¿no? Los médicos, las enfermeras, pues estamos llamados a curar, a cuidar y a acompañar cuando no se puede hacer lo anterior, ¿no? ¿Y esto cómo, no? Pues pensaba que los profesionales necesitamos unas actitudes y que muchas de ellas aparecen reflejadas en este libro. Y yo, pues, me ha gustado entresacar, ni siquiera todas, pero algunas de esas actitudes que hacen que el profesional ayude en ese proceso. Pensaba que es un libro que en sí los médicos y las enfermeras salimos así con unas pinceladas pequeñas, porque en el fondo es que somos unos acompañantes puntuales en ese camino importantes, pero el protagonista es la persona, es el paciente, es la familia, ¿no? Pero en esas actitudes que como profesionales quizá podemos sacar, y a mí me ayudaba, pues veía, ¿no? Y quería compartir cómo se los puede decir. Por supuesto, la profesionalidad, la formación, la responsabilidad para saber tratar bien a las personas. Pero luego también reconocer, ¿no? Hasta el final la dignidad de las personas y cuidar con esa dignidad. Aparece en el libro, ¿no? El sentir la pérdida de dignidad, el no ser tratado con la dignidad que todos tenemos, pues puede desencadenar un deseo de acelerar la muerte y puede hacerlo más que el propio dolor u otros síntomas, ¿no? Ese no ser tratado y proteger el valor de las personas al hablar del paciente o al hablar con el paciente, pues realmente son manifestaciones concretas en las cuales ponemos esa dignidad que tiene, ¿no? Reconocer a la persona en su integridad, pensaba, ¿no? Con toda su vida, con su pasado y con su presente. A veces los profesionales de la salud vemos al paciente en una situación, pero todos llevamos nuestra mochila con muchas cosas buenas, ¿no? Los profesionales también, pero esa persona tiene toda una historia previa que seguramente le puede influir mucho y muchas veces positivamente al afrontar este final de vida, ¿no? Pero para reconocer a la persona en su integridad tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que pararnos y conocerlo para poder atenderlo mejor, para atender a cada uno como es. Fomentar la confianza, ¿no? Hay otro capítulo de Arnaud que sus padres escriben, ¿no? Que explica, me encantó esta frase, ¿no? Tenía Arnaud, un chico joven, tenía mucha confianza en el equipo, ¿no? La confianza necesaria para tomar decisiones difíciles como la sedación o dar consentimiento para algunos tratamientos. Y esa confianza, eso no lo pone, pero no, la confianza no es espontánea. Bueno, puede ser espontánea, pero luego hay que fomentarla y trabajarla, ¿no? Acompañar y tratar con respeto, acompañando a las personas en su proceso y no en nuestros procesos teóricos, los que a veces tenemos los profesionales, ¿no? De cómo debería hacerlos el paciente, las personas. Un uso adecuado del humor, eso pues a veces hay que fomentarlo, ¿no? Pero Cristina también nos transmitía el testimonio de Mía, ¿no? En las visitas puede surgir mucha tristeza, frustración o emociones difíciles, pero también hay momentos de risa sincera. La sintonía a través del humor produce una conexión más abierta, más directa, con mayor sensación de proximidad. Bueno, pues ser profesionales conscientes de lo que viven los pacientes y sus familias y la importancia de la presencia y de la comprensión, sin juzgar. Al final, en los momentos del final de la vida, yo lo aprendí de una enfermera con la que trabajé, que les explicaba a las familias, ¿no? Este es el momento de estar, no de hacer, porque siempre mientras hacemos cosas parece que ya, ¿no? que todo vale más, pero estar sin hacer nos resulta muy pesado. A los profesionales también, hay momentos en los que tenemos que estar, pero tenemos que estar, no porque haya menos cosas que hacer, podemos abandonar la presencia, ¿no? Y una asistencia centrada en el paciente, ¿no? Pensaba, pues, esto se utiliza mucho